Muy buenas. Buenas, adictos. Bueno, hoy tenemos de nuevo entrevista con corredor, alguien que nos hace mucha ilusión entrevistar y creo que va a ser un privilegio para todos los adictos escuchar a Andreu Blanes. Es un corredor de Onil, Alicante, quizá uno de los más polivalentes del panorama nacional, orientador en sus inicios, aunque no sé si alguna vez se deja de ser orientador, con muchas internacionalidades y grandes resultados, aunque también es corredor de cross, de ruta, con grandes marcas, como la última en la Maratón de Valencia, bajando de 2 horas 10, 2:09, 1 hora 2 en media maratón, 28:50 en 10K, 8:26 en 3.000 obstáculos. Y en nuestro deporte, el trail, ya ha sido internacional con la RFA en 2022 y 2023 y ganador de Sierra Final en 2022. ¿Qué tal estás, Andreu? Gracias por estar aquí en Adictos. Hola, buenas, gracias por contar conmigo. Bien, por aquí por las montañas entrenando y nada, a ver si respetan las lesiones y demás, así que contento de estar con un proyecto entre manos y nada. Qué Bueno, guay. recientemente fuiste campeón de España en Ibiza hace nada, apenas una semana. ¿Cómo estás? ¿Ya recuperado y preparando ese gran objetivo? Para quien no lo sepa, cuenta un poco qué objetivo tienes ahora en unas semanas vista. Sí, ya bastante recuperado de Ibiza. Era la primera parte del plan de preparación para Cegama, que como has dicho es el objetivo de esta primera parte del año. Es mi primer objetivo centrado 100% en el trail desde que dejé la pista y pusimos este campeonato de España como primera parte de la preparación. Siempre nos gusta preparar el maratón en dos partes y meter una media entre mitad de esa preparación. Y en este caso, en vez de una media, pues el Campeonato de España coincidía muy bien de plazas, porque además también daba una plaza para Canfranc, que es el segundo objetivo del año. Qué buena. ¿Y qué tal? ¿Recuperaste bien después de tanto tiempo sin correr por montaña? ¿Qué tal a nivel muscular? Bueno, bastante bien. Cuando compites una prueba así ya más larga, es verdad que esa semana pues la tienes que tomar de recuperación y escuchar un poco al cuerpo. Hasta el miércoles no hice apenas nada. Jueves ya hice un poco con Antonio y me vine aquí a Peregrinos. Y el resto de la semana, pues bueno, ir introduciendo más o menos para empezar esta semana ya al 100%. Oye, cuéntanos un poco, también para que no lo sepa, qué es Peguerinos, porque parece que tenéis ahí un centro de alto rendimiento particular, ¿o qué? Bueno, no es muy conocido, es un pueblo muy pequeño que hay en la montaña de Madrid, aunque es provincia de Ávila ya. Y aquí hay un mapa de orientación que es de los mejores de España, bastante famoso en el mundo de la orientación. Y mi entrenador de la etapa orientadora tiene aquí una casa. Entonces, cuando me quiero aislar y entrenar para un objetivo al 100%, me gusta venirme aquí porque el sitio para correr es espectacular. Está a una altura que te da ese estímulo de la altura, pero no es tan duro como puede ser Sierra Nevada, que está demasiado alto. He ido muchas veces y me encanta, pero ya es un poco más peligroso, entre comillas, de pasarse si entrenas muy duro. Entonces a mí me encanta venir aquí, como vengo mucho, Antonio alguna vez también se ha pasado, pero creo que no son muchos los atletas o corredores de trail que lo conocen y es un sitio, la verdad que perfecto para entrenar. Y cuando corres en llano, o sea, asfalto, cuando preparas ruta, ¿también te vas ahí? O sea, ¿tienes también para correr en llano o solo cuando vas a meter montaña? He venido más para preparar la temporada de cross, aunque para preparar un maratón o una media también valdría. Es verdad que hay caminos más o menos llanos, pero si quieres buscar asfalto o una pista tienes que ir un poco más lejos. Entonces, quizá para ya más específico buscaría otro lado, pero todo lo que sea correr por superficie no dura está perfecto. De todas maneras, como anécdota diré que cuando hice el 7:52 en 3000, lo hice aquí arriba.
O sea, lo prepara aquí arriba. Qué buena. Muy bien, nada, antes de meternos con la parte de entrenamiento y demás, bueno, cuéntanos un poco, aparte de correr, pues a qué te dedicas, ¿no? O sea, hemos visto que estás con la UCAM, que has estado estudiando, etcétera. No sé, o sea, imaginamos que eres profesional, que todo solo te dedicas a correr, pero sé que también estás estudiando. Bueno, cuéntanos un poco. Vale, sí, ahora me dedico 100% a correr. Sí que soy profesional del deporte. Pero en su momento, cuando hacía orientación, yo me vine a Madrid a estudiar y empecé una ingeniería que es bastante difícil y compaginarlo con el deporte era muy complicado, ya no solo por la exigencia de los estudios, que a mí me daba igual ir más lento, sino que es que en la universidad te ponían trabas. Entonces había veces que me coincidían los campeonatos del mundo, suelen ser justo en julio, y coincidían con los mundiales, con los exámenes finales, y de hecho una vez me coincidió toda la semana, pedí cambio de 4 asignaturas y me contestó una. Y ese mismo verano salió la oportunidad de que nos becaban en la UCAM y me fui para allá. Eso fue en el 2013, o sea, ya han pasado unos cuantos años. Y yo siempre digo que gracias a ellos soy ahora deportista y ingeniero, porque si no llegan a aparecer en mi vida, una de las dos no podía haber sido, porque es que era imposible, no se podía compaginar. Entonces tenía que haber elegido y en este caso, en orientación, todo el mundo tiene muy asumido que es un deporte amateur y que lo primero es estudiar, entonces creo que si no llegan a aparecer en mi vida, igual el anhelo deportista no sería como es ahora, por lo menos. Qué importante es ese concepto de universidad, que a lo mejor en otros países está más arraigado y dan más facilidades para compaginar esa vida deportiva con la formación y el desarrollo profesional. Y bueno, pues que una universidad como la UCAM pues os dé esa facilidad, creo que es muy positivo y muy importante. Eh, Actualmente, ¿cuántas horas dedicas de más o menos a la semana a entrenar? Porque ahora estás 100% enfocado en el entrenamiento y en la carrera, ¿no? Sí, ahora en el trail las horas se alargan porque a igualdad de kilómetros tardas el doble. Depende un poco de la semana. Yo creo que cuando hice el maratón estaría sobre 18 horas de media, contando un poco todo, ¿no? El entreno de carrera y el gimnasio. Ahora habrá subido, yo diría que estaría entre 20 y 22, pero al final pues es un poco 24 horas al día, porque bueno, me gusta, soy bastante friki en esto y me gusta intentar hacer cuanto más pueda mejor, o cuanto mejor pueda hacer las cosas mejor me siento. Entonces, pues organizo el horario, ¿no? De levantarme siempre a la misma hora, acostarme siempre a la misma hora, el comer bien, el descanso. Entonces, sí que hipoteco bastante lo demás, aunque no sea entrenamiento propiamente dicho, en invertir en el rendimiento. Ese entrenamiento invisible del que siempre se habla y que para los profesionales es imprescindible, yo creo, para rendir al nivel que se está rindiendo hoy en día, que al final sois 24 horas eh, atletas, ¿no? Que en otros deportes, o sea, en otros trabajos a lo mejor tú llegas a casa después de currar 8 horas y te olvidas, ¿no? Pero los atletas sois atletas 24 horas y es complicado desconectar, ¿no? Porque al final queréis hacer muchas cosas bien. Sí, cuando hay veces que salgo con la grupeta de mi pueblo, con la bici, sobre todo en pretemporada o vacaciones y demás, y cuando les digo, es que yo duermo 9 horas todos los días, y me dicen, joder, qué suerte. Y digo, a ver, no es suerte, es una elección que yo hago y un compromiso que tengo conmigo también. Cuando llega el viernes, sales de trabajar, te vas con los amigos a tomar una cerveza, y hay veces que también me apetecería irme y te pones a hablar y se te hacen las 2 de la mañana, te las pasas súper bien y yo no lo hago. ¿Es una suerte o no es una suerte? Es una suerte el día que estás cansado, es una suerte dormir 9 horas, pero todos los días pues creo que es una lección y un compromiso. Yo no me quejo porque lo hago porque quiero y porque me gusta, y cuando tengo la oportunidad de estar fuera de temporada aprovecho para hacer lo que no puedo hacer durante todo el año,
pero bueno, sí, es un compromiso de 24 horas y a ver cómo consigues encajar esas piezas durante el día. Y ese compromiso que dices que estableces contigo mismo para el descanso, para la recuperación, ¿también lo estableces para los entrenamientos o tienes entrenador? Tengo entrenadores, Juan del Campo y Luis Miguel Martín Berlana. Desde que hice el cambio al atletismo, desde que dejé la orientación, empecé con ellos y he aprendido un montón estando con ellos. Hemos llegado a un punto que ya el entrenamiento es bidireccional, más ahora en el trail, que ellos no tienen esa experiencia, pero a mí me gusta mucho cómo planifican y la idea que tienen, ¿no? La filosofía de cuantificar las cargas o la periodización del entreno. Y sí me gusta, pues eso, poder debatir y tener un poco ese feedback que uno solo, pues al final siempre te entran las dudas y creo que a pesar de que quizás sí tendría esa capacidad para entrenar solo, prefiero estar con ellos y hacer el plan todos juntos. ¿Y cómo es esa metodología de entrenamiento que te gusta de ellos? Esa cuantificación de cargas, un poco en qué se basa. ¿Tienen mucho en cuenta pues, tu percepción subjetiva o parámetros como el HRV? ¿O es una planificación dinámica? Cuando entrenaste para la maratón, por ejemplo, ¿se basaba más en el ritmo objetivo o más en tus parámetros fisiológicos, pulso? Es un método de entrenamiento bastante simple, efectivo, y también me gusta porque Juan es más científico, él ha corrido toda la vida, pero no ha sido deportista de élite, pero sí se ha formado para ser entrenador de élite. En cambio, Luismi es lo contrario. Es entrenador, tiene formación de entrenador, pero no tan científica como Juan, pero ha sido uno de los mejores o el mejor obstaculista de español de la historia. Entonces, esa combinación está guay. Y luego también tenemos un grupo bastante grande, entonces la individualización es un poco personal. Mi experiencia en el atletismo español, que es el que conozco, no sé cómo será en otros lados, es que los grandes grupos o nombres que conocemos no sé si conocéis alguno de los grupos de atletismo, es que no cuantifican tanto las cargas por métodos externos como pueda ser pues HRV, incluso hasta el pulso. Va más un poco la percepción del atleta y la relación que tenga con el entrenador de ir hablando de cómo te sientes y el ritmo que te marcan es más de percepción, diría yo, más que de otra cosa. Es verdad que últimamente hemos metido los lactatos, sobre todo los que somos más profesionales, que es una herramienta más cara, hemos podido meterlo y sí nos gusta bastante, pero en general no nos ponen tienes que hacer estas series a este pulso o demás. Va más por el ritmo que saben que puedes llevar, aunque si tú ese día estás más cansado o menos cansado, pues puedes ir un poco más rápido o un poco más lento. Qué buena. Entonces, para medir intensidad, porque bueno, me imagino que para ellos tiene que ser complicado, complejo preparar a una persona para trail, ¿no? Porque al final vienen de otro deporte y de otra preparación, me imagino que les explotará la cabeza muchas cosas. Para pautarte los entrenos, la intensidad, por ejemplo, ahora que estás corriendo por montaña, ¿cómo lo pautáis? Pues por RPE, trabajo por pulso, trabajo por sensaciones solo y ya está. Incluso me imagino que seguiréis manteniendo algo de ritmos en llano. Bueno, cuéntanos un poco. Ahora ya va un poco, como he dicho antes, bidireccional. Ellos marcan un poco el entrenamiento, pero pues yo también a lo mejor les digo, esto es mucho, esto es poco, el desnivel, el tal, hay que meter más. También porque según me encuentre, ¿no? En asfalto es relativamente más sencillo. Tú metes un ritmo, unas series y puedes calcular el ritmo que tú puedes mantener durante X tiempo. En montaña te puedes mandar un entreno y dices, es que he llegado abajo y no tenía piernas para volver a subir. Y entonces es mucho más por percepción nuestra y vamos hablando. Hoy, por ejemplo, que tenía
4 por 4000, subiendo, bajando 2 veces en cada 4000. Luego hemos hablado y nos hemos contado el entreno. ¿Qué le voy a contar? ¿El ritmo al que he subido? Pues, si es que si no has visto la cuesta tampoco sabes. Lo bueno es que he hecho la misma vuelta todo el rato y sabes si has petado, si no, pero es un poco más personal en el sentido sí, RPE diría yo ahora mismo. Aunque sí que es verdad que estamos intentando meter un poco los lactatos, que es algo de carga de entreno, pero también un poco hasta de investigación, porque en un entreno en la pista, yo sé si empiezo el primer bloque y doy 3,2 por decir algo de lactato, sé que voy a acabar por debajo de 4 a ese ritmo. En cambio, en montaña, si hago unas cuestas y en el primer bloque doy 3, no sé si al final voy a dar 3 o se me va a disparar, no sé cómo se va a comportar. Qué interesante, ¿eh? A ver si lo compartís, si investigáis por ahí, estaría guay que hicieras alguna publicación sobre ello, algún reel ahí haciendo esos lactatos, que en montaña, pues como bien dices, todavía falta mucha investigación y es más complejo, ¿no? Al final está el componente muscular, tanto de subidas como de bajada y cambia mucho. Sí, 100%. Es que en una bajada a lo mejor recuperas a nivel fisiológico, ¿no? De todos los datos de pulso, de lactato y demás, y llegas abajo y no sales no sales del hoyo. De hecho, en Ibiza me pasó un poco que Jan y Miquel subían muy fuerte. En las zonas así más de llanas, les sacaba yo, y luego en las bajadas, no sé si un poco como intentando aprovechar, se tiraban muy fuerte. Y en la última bajada más larga, Jan me sacó 10-15 segundos y cuando llegamos abajo dije, ya muscularmente me va a costar salir de aquí. Y dudé de si le iba a poder pillar otra vez, porque me había sacado 15 segundos. Agaché la cabeza y cuando me di cuenta le había pillado y fue donde le dejé, porque él iba más muerto que yo. Y estoy seguro que el pulso en esa bajada le bajó, pero llegaría abajo y el chaval pensaría, uff, estas piernas ya no son las que tenía al principio. Mira, ese simple ejemplo que acabas de poner, bueno, simple peleando en cabeza por un campeonato de España, pero denota un poco la complejidad de la cuantificación de la carga en montaña, ¿no? Porque es muy difícil en términos de parámetros, pues valorar, ¿no? En qué medida una bajada te está desgastando. Y sí que creo que es bastante más complicado, como decías, el gestionar las cargas para una preparación específica en montaña que para asfalto. Y vienes de una preparación para una maratón en asfalto y ahora te vas a meter en una preparación en maratón en montaña. ¿En qué otra medida notas que hay cambio en esa preparación? Hasta ahora nos dices que un poco te centras más en la presión de esfuerzo. Seguramente habrás aumentado también el desnivel y la especificidad en los entrenamientos, ¿no? Sí, claro. El mayor miedo o lo más difícil de encajar en este puzzle era el desnivel, tanto para el propio día de la prueba como en el entrenamiento, porque a lo mejor decimos hay que hacer, yo hice una planificación semanal de lo que me gustaría hacer en cuanto a kilómetros y desnivel y se la pasé a ellos, pero claro, a lo mejor a la tercera semana de meter ese desnivel dices, no me puedo ni levantar de la cama, o al revés, ¿no? Dices, creo que puedo meter más. Eso es lo más difícil en cuanto a preparación para mí, viniendo de correr en llano. También a mí me gusta mucho el proceso de aprender. En toda mi carrera me ha gustado bastante y en orientación al final corres por mitad de la montaña, pero lo más importante es el mapa. Obviamente el ritmo al que vas corriendo es muy importante, pero no puedes pensar en ese ritmo. El ritmo es al que tu cuerpo te lleva. Tú te centras en el mapa. Entonces creo que esa base ahora sí me está ayudando bastante a la hora de conocerme, ¿no? El otro día después de la carrera hablábamos con la chica que ganó, María, que también es valenciana, estuvimos ahí comiendo juntos y ella decía, no, es que mi entrenador me dice
el pulso que tengo que ir en carrera. Y yo le digo, a mí si me dice eso mi entrenador, le mando a tomar por saco a la primera. Yo corro sin nada, o sea, de verdad, corro, no, nunca llevo pulsómetro corriendo, nunca, no, yo corro al ritmo que sé que voy a correr esa prueba y si miras la gráfica del Strava de Ibiza, verás que la gente, hay 2 o 3 corredores que van lineales respecto a mí, pero en general la gente va petando y les voy sacando cada vez más en carrera. Menos los que corrieron bien, que fueron el Aniol, el catalán, el Oscar Bou, el valenciano. Estos dos corrieron, ves la gráfica y van como súper proporcional todo el rato, nos sacamos lo mismo todo el rato. Pero los demás van aquí y de repente van cayendo, van cayendo antes o más tarde. Y a ver, no digo yo que corriera lineal, porque yo creo que aún así la primera hora fue más fuerte que la segunda, pero sí me conozco lo suficiente para saber regularme. También es verdad que al final tengo 33 años y Jan tiene 20 y es más normal que, que salga a morir y vaya investigando eso un poco por su cuenta, pero sí que creo que esa herramienta es uno de mis puntos a favor de cara a esta preparación tan diferente a lo que veníamos haciendo. Qué pasada, sobre todo me sorprende mucho que tengas esa... o sea, para mí es lo más difícil y eso es porque llevas toda la vida haciendo esto y la orientación te habrá ayudado. La pregunta que me surge es, cuando corriste la maratón de asfalto, cuando corres los 10K y demás, ¿eres igual o ahí sí que miras ritmo? Igual, del maratón yo salí sin nada. De hecho, en algún momento Juan me dijo, si quieres llevar el pulsómetro y nos lo tiras en el kilómetro 10 o así, le dije, déjate de pulsómetros, que, que yo se corro sin nada. Pero, a ver, obviamente entrenando sí lo llevo y además para el maratón, como es tan medible todo, mola mucho, el tema de los datos sí que mola mucho. Y sí que pues te vas midiendo el pulso, vas midiendo los lactatos y es que sabes casi al milímetro lo que eres capaz de aguantar. Luego el día del maratón es la hostia porque tú te pones a correr y aun por mucho que me lo hubiera contado Iago, mi compañero Iago Rojo, vas rodando. Hasta el kilómetro 30 vas rodando y tienes que ir rodando porque como no vayas rodando no llegas. Y hasta el 30 realmente vas muy fácil. A partir de ahí es que quedan 12 kilómetros de sufrir, que ya son muchos. Pero esa percepción mía, pues sí que me gusta un poco gestionarla. Aunque obviamente sabes que estás para hacer una marca y te vas que un segundo, dos el kilómetro como mucho. Qué interesante. Desde aquí les animo a todos a seguir a Andreu Blanes en Strava porque, bueno, yo llevo siguiéndolo muchísimo tiempo porque es de los que comparte todo y mola muchísimo la preparación, seguirla desde ahí, que se agradece también. Sí, a ver, a mí me gusta porque pues me gusta un poco compartirlo y luego también me gusta ver a otros. Aunque hablando ahora que decíamos de Jan, yo pienso en cuando tenía su edad, yo no sabía lo que hacían los pros y estaba muy tranquilo. Si lo hubiera sabido, no sé si hubiera estado tan tranquilo haciendo mis 60-70 kilómetros con 18 años y eso es difícil de llevar con esa edad que tienen algunos y están entrenando tantísimo. No sé cómo aguantarán de cara al futuro, pero pienso que es un arma de doble filo y que su equipo le tiene que llevar bien. No hablo de Jan, he hablado en general de todos los chavales que con 18 ves que Iago Rojo hace 200 kilómetros a la semana y rueda 340, dices, pues yo también, porque puedo. Pues sí, a lo mejor puedes, una semana, dos, tres, pero a la cuarta ya no. Hay Sí, que hombre, siempre hablamos de que Strava tiene ese doble filo, ¿no? Y los chavales jóvenes, pues al final, se fijan en los grandes, pues puede ser peligroso, ¿no? Ya no solo eso, sino en copiar entrenamientos que igual no son para ellos, etcétera, etcétera. Igual que los chavales jóvenes, hablo de los amateurs, ¿no? El corredor Sí, amateur que tiene trabajo, que no descansa y busca, pues, imitar un poco ese primer nivel. sí, yo veo sobre todo el tema de rodar, pues eso, nosotros a veces rodamos a menos de 4 y la gente
joder, si tienes cierto nivel, rodar a menos, o sea, puedes correr a menos de 4. Pero si haces 36 minutos en un 10K, rodar a menos de 4 es ir a toda hostia. En cambio, Yago va en zona 1, de verdad, es que va, lo ves y va a 3.45 en zona 1, te enseñan los datos y es real, va hablando, vamos hablando y le ves que va a ese ritmo infinito. Y de hecho en mi pueblo alguna vez, que los chavales pues me han preguntado y tal, y le digo, a ver, cuéntame tus entrenos, ¿no? Y no, es que he hecho series de 1000 a menos de 3. Y digo, ¿y cuánto tienes en un 3000? No, 9.30. Y digo, estás haciendo series de 1000 10 segundos por debajo de tu ritmo de 3 kilómetros. O sea, mi ritmo de 3 kilómetros es 2.37. ¿Me ves hacer miles a 2.27 alguna vez? Se lo digo así y se quedan pensando y dicen, hostia, es verdad, ¿sabes? No, no te voy a hacer miles a 2.27. Digo, es que entre otras cosas no podría, no, no aguantaría, ¿sabes? Y a partir de ahí creo que ya frenan un poco, pero no sé si les dura una semana o dos y al poco ya vuelven al mismo camino. Nada, muchas gracias porque esta reflexión aquí ayuda seguro a los que nos escuchen a darse cuenta de lo que es importante y sobre todo creo que me surge también la pregunta de cuando, pues de dónde vienes tú, ¿no? Mucha gente sabe que viene de la orientación, pero no sabe a lo mejor o no sabemos de qué forma de entrenar vienes, ¿no? Vienes de la orientación, pero cuando eras chaval entrenabas mucho en monte o hacíais mucho a pista o hacíais más atletismo, qué volumen os hacíais, metíais mucho volumen o no. Entonces, cuéntanos un poco de cómo fue esa base tuya o de dónde viene esta base que vemos ahora. Vale, a ver, yo vengo de Onil, que había unas escuelas deportivas y un club de orientación. Eso es una suerte porque hay muy pocos pueblos en España que lo tengan. Y descubrí un deporte que me encantaba y empezamos a entrenar. Yo no sabía si entrenaba de una manera o de otra. A mí me decían, pues hoy rodar tal, hoy orientación, hoy... Y me lo pasaba bien y iba haciendo poco a poco, pues supongo que iba haciendo un poco más, pero si te digo la verdad, yo al principio no sé ni cuántos kilómetros hacía a la semana con 16 o 17 años, no tengo ni idea, porque ni lo tengo el registro ni la conciencia. Yo sé que entrenábamos, pues un día nos mandaban Farlek y lo hacíamos. Y me picaba con Antonio y ya está. Luego, cuando la universidad sí me fui a Madrid y empezamos a entrenar un poco más en serio, no más en serio de ponerle más ganas, sino un poco más arreglado. En la Blume de Madrid pues teníamos un grupo y a partir de ahí así que, pues eso, empecé a entrenar un poco. Aún así, como he dicho antes, la orientación siempre ha sido muy amateur en España y hasta el propio entrenador nos decía, no, porque no os podéis entrenar tanto, porque tenéis que estudiar y no éramos conscientes que estábamos entrenando para competir contra gente que hacía el doble que nosotros. Y ya fue al final de mi última etapa en orientación que sí que me di cuenta que había que entrenar más y donde mejoré físicamente, porque técnicamente no éramos malos, yo diría, en orientación, pero físicamente mejoré y me di cuenta que también podía correr rápido porque hice algún cross en los universitarios y demás. Y dije, ostras, pues puedo correr rápido. Y esa combinación, cuando acabé los estudios, me dio un poco de pie a decir, voy a probar en el atletismo, que fue cuando hice ese salto al 3000 obstáculos a intentar ir a unos juegos y ahí sí que ya conocí el método de entrenamiento, la ciencia que hay detrás y ha sido estos 6 últimos años donde más he aprendido realmente de lo que es la ciencia del entrenamiento. O sea, donde más consciente te hiciste un poco de todo lo que estaba involucrando el entrenamiento, también del descanso, ¿no? ¿Tú crees que todo ese proceso es lo que te hace ahora poder ser tan versátil? Es decir, ¿crees que la orientación, y ahí viene por eso, ¿no? Porque estamos viendo a muchos orientadores ahora rendir en el trail y a ti en concreto rendir en la pista, rendir en ruta, rendir en trail. ¿Crees que la orientación da esa versatilidad? Bueno, a ver, sí, obviamente sí, porque es un deporte en el que la base aeróbica es muy importante, entonces, pues si la trabajas muchos años, al final vas a correr en la pista o en la montaña si lo entrenas bien. Es verdad que nosotros, tanto Antonio como yo, antes de nuestra generación había habido muy poco en España de gente que hubiera intentado ser élite, entonces
lo que es ese método no existía y Antonio y yo fuimos un poco dando palos de ciego, viendo qué funcionaba y qué no. Por eso he dicho lo de cuando pasé al atletismo, aprendí mucho simplemente porque es que no tenía que investigar, el método ya estaba, es como sigue esto y obviamente tengo la curiosidad por saber por qué funciona, pero no tenía que investigar el ir dando palos de ciego. Lo de la versatilidad, un poco a raíz de eso, obviamente si tú tienes una base de 10, 15 años de entrenamiento aeróbico, aunque no hayas entrenado perfecto, en el momento que pones el 100% del foco en un 3000 o en un cross o lo que sea, vas a rendir. Y si tienes una buena predisposición genética, que al final cuenta también en todo esto, pues yo creo que sí. Pero obviamente los orientadores que rinden bien a nivel español o a nivel mundial tienen esa base aeróbica porque el rendimiento es alto en orientación. Aunque sea un deporte amateur, la gente es muy buena. Interesante. Y cómo, bueno, me imagino que como muchos orientadores, ¿no? Que al final se parece mucho al trail, ¿no? Y visteis un poco de salida por ese lado, porque yo estuve buscando un poco en tus registros en ITRA y en Index y demás, que salen muchas carreras antiguas, y no llevas tanto tiempo corriendo por montaña, lo que viene siendo trail, ¿no? ¿Cómo fue ese salto hacia esto? No, a ver, yo carreras de trail realmente he hecho muy pocas. Cuando hacíamos orientación, pues la típica del pueblo que hacían por ahí y tal, habíamos hecho, pero ya cuando me pasé al atletismo, yo ya me centré en correr en la pista y no hice nada. La primera sí que corrí fue la del trail de Cap de Creus, que fue una casualidad 100%, que yo estaba de vacaciones con Antonio y aprovechamos, ¿no? Para ir a ver a un amigo ahí en Caserres, que está al lado de Berga, que también vive Biel Raffles ahí. Y como Cap de Creus era esa semana, pues fuimos Antonio y yo, y el día de antes el propio Biel me dijo, ¿y por qué no corres? Dije, porque estoy de vacaciones, ¿cómo voy a correr? Dice, va, sí, corre y así pues ayudas a Antonio un rato, hasta donde llegue. Y eso la noche de antes, me dio el dorsal y corrí y llegué a meta con Antonio y fue una sorpresa porque yo no sabía que podía correr así en el trail. La casualidad fue que esa carrera dio el ticket a Golden. Fui a Golden a pelear los sprints un poco en esa época y estaba empezando y los contratos que tenía eran muy malos y realmente fui a por la pasta de los sprints. Azores, ¿no? Exacto, sí, habían unos premios a unos sprints cada día, saqué lo que pude allí y bueno, pues ahí me picó un poco el gusanillo, pero yo estaba 100% en el reto olímpico y no tampoco me planteaba cambiarme en ese momento, pero en el 22 que me puse la vacuna y me dejó frito 5 meses, cuando empecé a encontrarme bien quedaban 3 semanas para el Campeonato de España de pista y en 3 semanas estaba hecho los zorros. Ese año era todo muy pronto, era en junio el Campeonato de España y dije, es que en 3 semanas, ¿dónde voy? Imposible. Y mirando así dije, hostia, pues cierre final así en 2 meses, a ver si la preparo y voy ahí, por lo menos no tener un año en blanco, es que era un año en blanco, 100%. Y la preparé y bueno, ya el resto es historia. No, tampoco lo esperaba, la verdad. Y a partir de ahí, pues eso obviamente sí que te dice, hostia, cuando acabe esto de los juegos, yo esto lo quiero probar otra vez. Entonces, pues hice los juegos, no fui, pero ya cerré esa etapa, contento con lo que he vivido estos 6 años, pero tenía ganas de probar esto y pues para adelante. Qué pasada. Sobre todo, o sea, yo creo que en todo el mundo del trail nos alegramos mucho con lo de cierre final, porque yo recuerdo aquella época de la vacuna, que para quien no lo sepa, pues una de las vacunas del COVID te tuvo muy, muy jodido, muy mermado, no dabas salido del bache, no sabías por dónde salir, y eso, al final, pues corriste, o sea, preparaste ese final y salió lo que salió. O sea, al final me imagino que pasar a Kilian en la última bajada tuvo que ser algo increíble por tu cabeza, ¿no? No se te va a olvidar en la vida. Bueno, ese día obviamente es muy especial y lo recuerdo como liberación también, ¿no? Porque lo de la vacuna
fue todo un proceso muy raro, ¿no? Al principio, cuando me la puse, pues estuve unos días malo, pero pensaba que se iba a ir, ¿no? Y empecé a intentar entrenar, pero cada vez iba menos, iba menos, iba menos, hasta que a los 2 meses tuve que parar porque es que no sabía qué pasaba. Paré, luego intenté volver a empezar a entrenar y el corazón iba a su bola. Y investigando, investigando, la duda era, ¿voy a volver a correr o no voy a volver a correr? Esto, no sé si se me ha acabado para mí el deporte de élite. Y preparar cierre final fue un poco, pues eso, decir, bueno, pues lo preparo para pasármelo bien. Obviamente, a mí me gusta preparar las cosas bien preparadas y la preparé muy bien y hicimos un plan bastante chulo. Pero ese día, más que el adelantar a Kilian o el ganar, fue la entrada a meta de decir, sí, hostia, o sea, sí, esto sigue, esto sigue. El pasar a Kilian, para mí es una anécdota, porque, bueno, pues es un momento que dura nada y él, pues bueno, una senda me deja pasar y aprietas un poco para que no se te enganche la rueda, pero bueno, en general ese día es muy especial por todo lo que significa, por todo lo que hay detrás. Sí, sobre todo por volver a recuperarte, ¿no? Después de todo ese proceso. Yo lo recuerdo mucho porque me pasó algo parecido. Estuve 4 meses, no fue por la vacuna, fue por el COVID. Y lo que notaba es que no toleraba la alta intensidad. O sea, todo lo que fuese entrenar tranquilo y a baja intensidad, pues el cuerpo más o menos respondía bien, pero en cuanto quería apretarme, no iba. Y recuerdo escucharte en Radio Marca hablar del tema y me sirvió mucho porque estaba pasando por lo mismo. Entonces, también para mí fue una alegría verte, alegría doble, ¿no? Verte recuperarte y verte en ese resultado en cierre final. Y también yo al mes y pico me recuperé y bueno, pues en ese sentido alegría doble también como para ti. Cuéntanos un poco cómo fue esa preparación, qué pudiste hacer esos dos meses previos, más o menos, que dices que pudiste hacer de preparación específica. ¿Y, ¿Y qué pudiste extraer de eso? Y si algo de aquello te está sirviendo también para la preparación ahora para Cegama. Vale, a ver, cuando todo lo de la vacuna, probé mil cosas, vi mil médicos y demás, y me acuerdo un día en específico que salí con la bici con unos amigos y como me estaba pasando lo del corazón iba a su bola, y lo que has dicho tú, es que me pasaba eso al 100%, que yo podía entrenar bajito, pero la intensidad nada. Entonces, me acuerdo de ir con el pulsómetro y digo, no puedo pasar en ningún momento de 140 de pulso y así pruebo a hacer una ruta más o menos larga, hicimos 3 o 4 horas, no me acuerdo, y lo normal era que esa tarde hubiera estado hecho polvo, porque aún así, aunque fuera suave, si era tan largo estaba reventado y esa tarde me encontré bien y dije, ostras, a esto a mi cuerpo le ha gustado. Eso era como mitad de mayo y empecé a entrenar un poco, ¿no? Y el ya decir, vamos a probar a entrenar ya como entendemos nosotros entrenar. Y a las 2, 3 semanas o así, ya yo creo que sería como junio. Sí que le dije a los entrenadores, oye, vamos a preparar esta carrera, ya me encuentro bien, en baja forma, pero ya me encuentro bien, vamos a empezar a entrenar. Y me pasaron a un plan como de atleta. Y les dije, oye, que en los 7 primeros kilómetros se sube 1500 positivos, que esto no se puede hacer las cuestas que hacemos en el Parque del Oeste. Y lo hicimos al revés. Les dije, hago yo el plan, os lo mando y vosotros me lo corregís. Y cogí el plan de maratón de Iago Rojo y básicamente lo copié, pero adaptado a la altura. O sea, los 2 últimos meses de Iago igual, pero yo cambiaba lo que yo creía pues si tenía, yo qué sé, 15 por 1000, pues yo hacía otra cosa. 15 por 1000, pero calentando 500 positivos o cosas así, no sé, no me acuerdo mucho. Pero bueno, hicimos eso. También es verdad que como la carrera es en altura, me fui, Alex García Carrillo y Julia se iban a Font Romeu y me pude acoplar con ellos y nos fuimos para allá.
y eso también nos vino bien porque estuvimos entrenando a la altura que luego ibas a correr. Y también cuando la gente llega ahí a 2000, 2300, se ahogaba y nosotros íbamos bastante más cómodos. Pero la preparación fue un poco eso, lo que os he dicho, coger el plan de Iago y decir, vale, voy a ver cómo hago para adaptar esto a la montaña. Qué pasada. ¿Competiste Que- algo en orientación en esta época también? Recuerdo verte algo competir en algún campeonato internacional o algo así, ¿puede ser? Sí, a ver, siempre que he podido, que me ha coincidido, he hecho alguna carrera de orientación. Internacional, bueno, hice, pero es que eso creo que fue el año de antes, el Yukola. Mm, Ahora no me acuerdo, ya se me mezclan los años. Porque es que justo también estaba en Fonromeo. A Fonromeo he ido 2 años, 2 veranos seguidos, pero yo creo que fue el primero, sí, fue el primero que nos fuimos. Pero bueno, sí, cuando he podido he hecho alguna competición. De hecho, este último verano, después del Campeonato de España, le dije a mi novia, hay 2 fines de semana, unas carreras que hacían en Soria y en Urbasa, en Navarra, que son como dos de los mejores sitios de España para hacer orientación y me apetecía un poco desconectar de todo el atletismo, del tema de los juegos y tal. Y nos fuimos para allá y justo coincidió que la primera era prueba de selección para el Campeonato de Europa y me clasifiqué, pero me llamó el seleccionador y le dije, nada, déjate que ahora no estoy para esas cosas, pero un poco así de rebote sí me metí en la selección. Al final tú parece que te vas metiendo de rebote en el trail, en el Cat de Creus y Bueno, a ahora ver, en un lo del campeonato trail de sí fue Europa. de rebote. Esto al final es lo que he hecho toda la vida y aunque estuviera preparando el 3000 obstáculos, de hecho, Antonio me dijo, joder, a ver si te acuerdas de los mapas. Y yo le dije, creo que me va a costar más físicamente que técnicamente, porque obviamente correr en llano 8 minutos es una cosa y meterte por el monte 1 hora y media es otra. Pero técnicamente es que lo he hecho siempre. Y aparte, aunque haya hecho atletismo, yo sigo la orientación y sigo viendo los mapas y sigo viendo los recorridos que hacen y entonces eso lo tengo muy fresco, no se me va a olvidar nunca. No fue de rebote, fue un poco, pues eso, de pasada, diría, ¿no? De rebote no. De pasada, vale, vale, esta de pasada. Que Oye, es... perdón, Aita, perdón. cuéntanos un poco más sobre esa época en la que te planteaste ahí el reto olímpico. Esos 6 años, ese proyecto de intentar hacer marca, ¿cómo lo viviste y qué supuso para ti todo eso? ¿Es una etapa ya cerrada? Vale, a ver, en la orientación ya acababa lo que era la formación académica y económicamente no ganas nada, entonces se te acaba un poco la excusa de decir, soy estudiante, ¿no? Ya tocaba, pues, adentrarse en la época laboral, si a mí, sinceramente, lo que me gustaba era esto. Y senté a mi familia y les dije, mira, quiero ir a unos juegos. eh, porque me mola el reto, quiero probarlo, porque he visto que soy capaz de correr rápido y quiero investigar un poco hasta dónde. Me doy 2 años, era 2018 y mi idea era Tokio. Si a partir de ahí pues voy y consigo ser profesional, guay, y si no, pues ya pues esa vía laboral pues habrá que empezarla. Me dijeron que sí, me lancé, luego con la pandemia se tambaleó todo un poco, pero en el 21, aunque no fui a los juegos, ya más o menos sobrevivía del deporte. Y dije, pues ahora ya puedo seguir. Entonces lo alargué hasta... También porque el 21 me salió muy mal. Ese año la cagué. Mira, lo que he dicho de Sierra Nevada antes, que nos fuimos allí a entrenar y con la motivada venía a hacer el 7.52 en lisos. Nos pusimos a entrenar como... Bueno, me puse a entrenar como un idiota ahí arriba y de hecho yo me veía haciendo la mínima que le decía a los entrenadores, hago la mínima la primera, hago la mínima la primera. Y luego me quedaba 25 segundos porque llevaba una quemada encima que no... Tostada. Entonces cuando acabó todo dije, hostia, yo creo que esto... Hay que darle una vuelta a esto. Y quería volverlo a intentar y además eran 3 años, ya no es un ciclo olímpico entero, era 3 y dije, yo lo voy a volver a intentar, quemo esa bala. Y, y lo hice, me lo he pasado muy bien, he aprendido muchísimo, creo que he puesto
como mi cuerpo al límite, porque es una disciplina que a mí se me adapta muy mal. Yo tengo que poner todo como muy en su sitio, muy entre alfileres, para llegar ahí, correr rápido y ya mi estado de forma se pasa. Yo veo a Dani Arce corriendo en 8:15 o menos desde abril hasta septiembre y yo lo flipo, digo, es que eso no, mi cuerpo no lo hace eso. Era un poco jugar en contra de mis posibilidades o mi naturaleza, pero me lo he pasado muy bien, no lo cambio por nada, he aprendido muchísimo y bueno, no lo he conseguido, pero ahí lo he dejado. ¿Que creo que podía haberlo hecho mejor? Pues seguramente, pero al final es lo que he hecho con lo que sabía y ya está. Y lo que has dicho de si está cerrada, también sí está cerrada ya, porque eh, tengo 33 años y tengo muchas ganas de hacer cosas que si intento otro ciclo olímpico hipotecaría, porque ya me iría a los 36 y al final el tiempo no es infinito y creo que también hay que saber cerrar etapas. Me lo he pasado muy bien, que a lo mejor si lo volviera a intentar iría o no, no lo sé, pero no me vale la pena porque ya creo que había que pasar página. Y bueno, imagino que luego cuando preparaste el maratón, que no sé si contabas con ello o no, y cuando salió esa marca, que además creo que no quedaste del todo contento, ¿qué dijo tu cabeza? Igual te replanteaste y dijiste, igual la modalidad no era el 3.000 obstáculos y era otra, o no lo pensaste. Vale, a ver, por partes. El maratón sí lo tenía pensado en el momento. Esto al final viene de hará como un año y pico o así. Yo diría el maratón de Valencia del 23 más o menos. Ahí ya tenía claro que después de los juegos iba a dar el paso al trail, pero yo quería pasar por el maratón porque me apetecía y también porque creo que venía bien, ¿no? Es como un escalón intermedio y encajaba muy bien el Valencia y Cegama, esas dos cosas me venían bien y también a mí me sirvió de como refugio mental porque si se te acaba algo tan potente como unos juegos que has estado 6 años solo para eso y no tienes nada, puede pesar. Es verdad que estuve un par de semanas así un poco más de bajón cuando me fui a la orientación y me aislé ahí un poco de todo, pero bueno, enseguida ya me puse a hacer el maratón y me lo pasé muy bien. Es verdad que ese tipo de esfuerzo, no sé por qué, pero sé dominarlo mucho mejor, el entrenar muy... Es como que para un objetivo en específico se entrenar muy bien y en este caso, además con los entrenadores que tengo que han dado un poco con la tecla, porque es que todos los del grupo hacen los maratones bien, un poco mejor o peor, ¿no? Pero siempre rinden. Y en esa preparación tú vas haciéndote un poco la idea de lo que puedes o no puedes hacer y las últimas semanas los ritmos me decían que, o yo al menos veía que estaba para hacer 2:8. Entonces, bueno, me quedé ahí muy cerca de verlo a 18 segundos. Creo que en el maratón, pues bueno, no dejan esa de que no era una locura, ¿no? El 2:8. Está ahí y me quedé cerca. De hecho, en el 39 iba con Dani Mateo, que hizo 2:8:57. El tío acabó súper fuerte. Intenté pegarme a su culo lo que pude, pero se me escapó. Y bueno, me quedé así con el eso de decir, "Oh, yo creo que puedo y quiero volverlo a intentar y lo intentaré seguro, porque además creo que la montaña o esta distancia de maratón en montaña y maratón de asfalto se puede combinar bastante guay. Qué poco autoexigente eres, Andreu. No, a ver, o sea, obviamente estoy contento con lo que hice y además, si pones un poco en perspectiva los números y ves que era el séptimo mejor debut español de siempre y demás, joder, sí, o sea, está bien, ¿eh? Pero la imagen que tú te has hecho esas semanas era el 2:8 y te quedas un poco con esa de decir, joder, la quería, pero bueno, que no pasa nada, al final
yo me quedo con el proceso, con lo que aprendí, con las sensaciones y el propio maratón. Entonces, la marca es importante hasta que cruzas la meta. En el momento que cruzas, pues ya lo que queda es las emociones que has vivido en ese momento, y en ese sentido no tengo nada que reprocharme. Yo creo que eres un corredor diferente, lo estás demostrando también ahora pues, con ese carácter y con haberte marcado, bueno, con el bagaje que tienes. O sea, creo que no hay ningún corredor en el panorama, no hay ningún corredor que se vaya a poner en la salida de Cegama. Cada uno es diferente, ¿no? Y tiene su historia y su recorrido, pero creo que no habrá nadie como tú, ¿no? Que venga de la orientación, que se haya puesto un proyecto olímpico por el medio en 3.000 obstáculos, que después ahora haya preparado una maratón como la de Valencia y haya hecho esa marca, y que lo haya planificado de esa manera, ¿no? A un año vista casi, decir, bueno, voy a hacer Valencia y Cegama. Así que va a ser algo muy interesante de verte allí y ver cómo eres capaz de rendir. ¿Por qué esa decisión? A ver, puedo entender por qué, ¿no? Pero porque crees que combina bien, porque Cegama es Cegama, pero ahora que te estás acercando y que ves un poco el perfil de la carrera y analizas, igual que te pusiste como objetivo en Valencia esos 2.8, ¿qué tienes en la cabeza para Cegama? Vale, a ver, empezando por el principio, ¿por qué Cegama? Bueno, porque para mí es el mejor maratón de montaña del mundo, y yo creo que para la mayoría de la gente. Es verdad que aquí en España pues aún nos tira más, pero bueno, era una carrera que sabía que quería hacer, pero tampoco sabía cuándo, y un poco nació la idea de hacerla, y ya está. Simplemente cuando algo en mi cabeza me suena bien, y a lo mejor estoy una semana así dándole vueltas, a las 2 semanas ya se lo digo a Antonio y a mi novia y ya es como, oye, yo creo que voy a correr esto, ¿sabes? Y ya cuando ya empiezo a decirlo en voz alta es como, ya está, eso ya está ahí. A lo mejor no lo sabe más gente, pero yo ya lo tengo muy fijo. Y Antonio el otro día me decía, es que me gusta mucho la ilusión que le pones a cada objetivo. Antonio tiene un estilo diferente a mí, ¿no? Él corre más carreras y más estable. A mí me gusta elegir una y prepararla muy bien, porque es como lo siento, como me gusta prepararla. Y en este caso, pues estoy poniendo todo en Cegama. Luego puede salir bien o puede salir mal, pero mm, a mí me gusta intentar ser el mejor Andreu que pueda ese día. Y todo lo que hago ahora mismo es en ese camino. Si consigo ser mejor o peor, lo sabremos ese día. Es verdad que en montaña es un poco menos cuantificable. En maratón es que era muy fácil. Yo me ponía a hacer las series. Me acuerdo de un entreno bastante específico, era un 8000 y luego no me acuerdo después, pero el 8000, me acuerdo que iba a 3.2 y piqué lactatos y di 2.8 y dices, que a este ritmo voy muy fácil. O sea, a este ritmo yo creo que aguanto en maratón. Y por eso 3.2 es 2.8. O sea, era matemáticas. En Cegama es que no tengo ni idea. Yo estoy intentando preparar lo mejor posible, y lo que te diga es lo que yo crea que ese Andreu puede conseguir ese día, pero no se basa en datos objetivos. Entonces tampoco te puedo decir mucho más. Yo voy a pelear por llegar allí y hacerlo lo mejor posible. Y si peleo por ganar, peleo por ganar. Y si peleo por el quinto, peleo por el quinto. O si peleo por el 15, peleo por el 15. Ya veremos. ¿Conoces el recorrido, Andreu? ¿Vas a ir a verlo? ¿Vas a ir a entrenar allí? Espera, que Andreu se levantó, seguro que le tocaron la puerta o algo. No, es que tenía la estufa enchufada y va a hacer un calor aquí que te mueres. Y si no la paro, luego no me duermo por la noche. A ver, el recorrido, obviamente sí. Además, soy un friki de los mapas y me lo he estudiado muchísimo.
también en el sentido de intentar ser el mejor Andreu, creo que ver el recorrido es muy importante, entonces obviamente voy a ir a verlo y quiero saber bien, estar cómodo con el recorrido, en ese día no tener que pensar de seguir los puntitos amarillos, que si es por aquí, que si es por allá, que si ahora viene una que viene y no lo sé. Eso espero tenerlo bien controlado y estar a gusto con el circuito sabiendo lo que me espera. Qué buena. A ver, la verdad que a mí lo que más me ha sorprendido, lo que más me sorprende es la capacidad de adaptación muscular que tienes, ¿no? Porque viniendo de correr lo que viene, pues eso, asfalto, pista, y meterte ya en el Campeonato de España el otro día, a los ritmos que corriste, y muscularmente, pues eso, no tener esos problemas. Me imagino que la base que viene de atrás de la orientación sea heavy, y también igual que la forma de bajar, ¿no? Que creo que eres un gran bajador, y eso lo tienes ya de antes, ¿no? Pero al final es algo que has dejado de hacer durante mucho tiempo y me sorprende mucho que ahora, pues, con los 2 meses que has preparado el Campeonato de España, que seas capaz de acabarlo con esas garantías, ¿no? ¿Te preocupa eso a nivel muscular en Cegama, que es más tiempo, que ya son más de 3 horas? Vale, a ver, es verdad que la capacidad técnica la tengo, porque en orientación, pues esa capacidad técnica la llevas innata, pero de siempre, cuando hemos hecho una carrera de montaña, Antonio tenía esa calidad muscular que a mí me costaba más y era capaz de hacer subidas o bajadas más largas y sobre todo encadenarlas. Me acuerdo una vez que corrimos la Barbudo Trail en Yecla, que era subir, bajar, luego cambiar el recorrido, pero entonces era subir, bajar 2 veces y en la primera subida le dije a Antonio, vamos a quedar primero y segundo porque vamos aquí delante y yo voy muy fácil. Bajamos y en la segunda subida yo no voy a subir. Y él me miraba para atrás como diciéndome, venga, que me has dicho que vamos a quedar primero y segundo. Y yo le dije, tira tú, que yo ya quedo cuarto, gana, y que yo ya íbamos cuatro y yo le dije, tira tú, que y él lo reventó. Entonces, eso para final no me preocupó tanto, me preocupé más de ser capaz de correr después de la subida, pero ahora lo hemos trabajado muy bien, no solo con Juan y con Luismi, sino con el chico que me lleva a la fuerza, que le dije que iba a ser muy importante y le hemos metido muchas horas al gimnasio con un trabajo muy específico y estoy súper contento de lo que hemos hecho porque noto que soy capaz de subir y bajar al mismo ritmo después de encadenar varias y sobre todo de subidas largas o bajadas largas, que era lo que me costaba. Por ahí te íbamos a preguntar si le habías dado más importancia al trabajo de fuerza ahora en esta preparación. ¿Qué trabajo específico estás metiendo un poco para mejorar en eso? Eh, Más importancia no lo sé porque ya en los obstáculos pues la trabajábamos muy bien, pero sí que he querido darle esa vuelta de tuerca para algo tan específico. Hemos estado haciendo mucho tema de isometrías y demás. El trabajo de fuerza con el chico de trabajo, con Alexis, creo que es muy bueno y también me va preguntando cómo me voy encontrando, pero nos hemos centrado un poco en eso, en ser capaz de ser fuertes muscularmente, o sea, ser resistentes muscularmente, más que fuerza, que creo que ahora en esta segunda parte igual sí le damos un poco más de caña a la fuerza en específica, no meter más pesos. Antes estábamos más en ser capaz de aguantar el, 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 el recorrido, ¿no? El tiempo que vas a estar exigiendo muscularmente a las piernas. Qué interesante también eso, ¿eh? Que al final pues variéis el estímulo de fuerza en función del objetivo al que estés preparando. Es súper interesante que lo comentes también. Sí, a ver, se parece mucho, ¿eh? Pero bueno, sí que hay... Él, él sabe mucho y me va diciendo y pues eso, las isometrías, sobre todo cuando haces un isométrico tú puedes hacer de dos formas, el aguantar o el empujar, ¿no? El aguantar se parece más al excéntrico, a la bajada y en ese sentido, uf, hemos metido ahí, además, aquí en Peregrinos voy a un gimnasio y el chico un día me dijo, ¡buah, qué bueno ese ejercicio, te lo voy a copiar!
y era un isométrico en el hip thrust. Y yo le decía, pues este te van a matar, porque además es que luce muy poco el isométrico, porque levantas muchísimo menos peso, estás ahí 20 segundos aguantando y levantas mucho menos peso del que levantarías de normal, y la gente en el gimnasio le gusta ver ahí el numerito que sube, no que baja. Pero bueno, ahí le hemos hecho horas y estoy contento con el trabajo. Qué guay. Creo que de la parte de entrenamiento hemos hablado mucho, de nutrición no. Creo que antes de acabar estaría guay que contaras un poco cómo lo llevas, sobre todo en el durante, ¿no? Hemos visto que conseguiste meter en torno a 110 en la maratón, si no me equivoco. ¿Entrenas el sistema digestivo? ¿Es algo que te cuesta? Cuéntanos. Pues, vale, empezamos por el entrenamiento dentro. Hasta final nunca había practicado la propia nutrición porque en el obstáculos pues no hay. Y en la época de orientación pensaba que eso era de frikis. Pues no sé, pensaba que eso era de locos, la verdad. No sé qué pensaba, pero no. Cuando veía a algún amigo así que si los geles, que si no sé qué, déjate de geles y ponte a correr, anda. Pero cuando al final sí que ya, pues eso, había leído mucho, sobre todo de los noruegos, de los de triatlón, que eran en ese momento los que más publicaban de tema nutrición y hablaban de pasar los 100, y yo dije, pues yo voy a probar. No sé, yo pruebo y ya está. Entonces empecé a probar entrenando y vi que aguantaba bien, y en final metí 100 a la hora y guay. También es verdad que los geles de 226, los neutros en carrera son espectaculares, porque es que para mí entrenando, si quieres sabores, muy bien, pero en competición es competición y yo no quiero saborear nada, yo quiero que entre lo más fácil. Y esa experiencia la extrapolé un poco al maratón. Básicamente copié el plan de intentar meter 100 a la hora, y en el maratón es que es muy fácil, porque tienes un avituallamiento a 5 kilómetros que puedes dejar el bote con lo que tú quieras y solo tienes que dividir. O sea, coges lo que quieres beber de agua, lo que quieres beber de hidratos y lo divides entre 8 y ya está, y a correr. Qué guay. Si queréis saber algo más El día a día, te voy a preguntar del día a día, si en el día a día ya, como ya hablando de alimentación en el día a día, si te vuelves muy loco, eres hacer lo básico, tienes nutricionista pautado, lo llevas tú. Vale, a todas las respuestas te diría sí. En los últimos 10 años, en algún momento sí, a todo. Porque ya en la época de orientación es algo que empecé, es de lo primero que empecé a investigar por mi cuenta, el tema de la nutrición, y un poco pues vas probando. Y me gustaba el tema, ¿no? De probar esto, el otro, no sé cuánto. Caí en el miedo a los hidratos, caí una época en eso, la verdad que bastante, y vas probando esto mejor, esto peor, el ser más exigente, el volverse loco que has dicho, también de intentar llevarlo tan al máximo de petar, de petar a reventar llegar al mundial y en un mes ganar 6 o 7 kilos, cosas así. Y ahora, bueno, los 2 últimos años de Proyecto Olímpico sí trabajé con el nutricionista de la UCAM. Ahora ya para el tema de montaña le dije que prefería ir un poco por mi lado, y ahora estoy solo, pero obviamente lo que aprendí con él pues lo sigo aprendiendo, o sea, lo sigo aplicando. Pero también he encontrado un equilibrio de ser exigente pero flexible a la vez, porque el verte un día en una cena con amigos y solo poder pensar en la comida o va, hoy que he roto la dieta me quiero comer 7 trozos de tarta. Y estás disfrutando, o sea, estás dejando de disfrutar de la cena pensando en eso. Entonces, creo que he conseguido un equilibrio bastante chulo pues si este fin de semana han venido mi hermana y mi novia aquí a Peregrinos y nos vamos por ahí a merendar y me como un bollo sin problema, y en el día a día me cuido y intento aplicar pues los principios de nutrición que he aprendido tanto por mi cuenta como con el Nutri. Soy exigente, sí lo soy bastante, pero intento ahora un poco mantener ese equilibrio más que forzarlo.
También es verdad que ahora hago tantas horas que es mejor comer de más. Porque llega un momento que si intentas restringir, por ejemplo, los hidratos que he dicho antes, Sí. vas a afinar, pero el cuerpo para recuperar necesita energía. Y si no se la das, vas a recuperar peor, entonces vas a rendir peor. Y entonces es mejor comer mucho que comer poco. Imagino que, o sea, bueno, tuvimos aquí una psicóloga, Miriam Costa, y hablamos del tema de TCAs, que es especialista en ello, Sí, la y es conozco. algo que es muy común, ¿no? En el atletismo, si no me equivoco, sobre todo me imagino que influya mucho también en la pista, ¿no? Que a lo mejor entrenáis menos horas, como tú bien dices, ahora es más fácil, ¿no? Porque mientras más horas puedes meter más hidratos, pero igual en esos deportes que son de menos horas, el hilar fino puede hacer que haya problemas, ¿no? En ello, ¿no? En el día a día y, como bien dices, a nivel social. Se juntan muchas cosas. En el caso de Miriam, que además ella es especialista en eso, y además en mujeres, que es que en mujeres tienen un poco el hándicap de cuando tienen entre 16 y 20 años, que tienen ese cambio hormonal, el cuerpo les cambia y demás. En el atletismo se lo he visto mucho, me da mucha rabia, porque se premia mucho la que corre a esas edades. En atletismo se premia mucho el talento joven. Y a esas edades, si comes poco, ese déficit energético hace que entres en amenorrea, y la amenorrea a esas edades hace que no evolucione, que tu cuerpo no cambie, entonces corres más. Con 18 años corres más porque tienes a niñas con cuerpo de, o sea, a mujeres con cuerpo de niñas que corren. Pero cuando llegan los 20, 22, empiezan a tener problemas de hueso y se descubre el pastel, y las que con 16 o 17 años ganaron peso y corrían menos, empiezan a correr más y tienen una vida mucho más larga que esas chicas que forzaron por desconocimiento, pero también porque les hacen creer que son estrellas y hipotecan el futuro. En ese caso, creo que es algo que hay que dar visibilidad, y creo que ahora hay algunas cuantas que lo están haciendo, Ana Lozano también y demás. En el caso de los chicos, yo creo bueno, en cualquier deporte al final, la putada es que el peso funciona. O sea, si ahora pierdes 3 o 4 kilos, en un par de meses vas a correr más. La putada es que eso funciona, pero es un callejón sin salida. Y cuanto más adentro entres, más camino de vuelta vas a tener que hacer. O sea, es que es un callejón, o sea, literal un callejón sin salida que tienes que deshacer para salir de ahí. Entonces, bueno, pues yo he investigado conmigo mismo, me refiero, he probado a jugar a ese juego, me he equivocado alguna vez y bueno, es un aprendizaje que te llevas. Me acuerdo, Antonio, que en algún momento me decía, no, pero tú eres inteligente, tú tienes buena cabeza, no vas a caer en eso. Y es verdad que yo creo que nunca he tenido nada patológico, ¿no? De decir, he tenido anorexia o algo más clínico, pero sí que está un poco en el borde de ya decir, te estás pasando. Y es más Sí, de fácil caer ahí conductas, de por lo lo que menos. parece, por lo que he dicho, porque al principio funciona y dices, hostia, es que los hidratos, esto es una mierda, hay que quitarlos, y no es así. En el peso, creo que una vez le dije a un compañero, cuanto más tardes en perder peso, mejor. Y creo que eso para mí un buen resumen. Si quiero perder peso, si ahora me quedan 5 semanas para hacer gama y digo, es que quiero perder 5 kilos, vas tarde. Asume que vas a correr con 2 o 3 kilos de más, porque si los quieres perder vas a rendir menos. O por lo menos a la larga va a ser peor, sí. Sí, nada, gracias por este rato que acabas de decir, porque creo que quien nos escuche, pues vas a ayudar muchos. Nos escucha mucha gente que corre a buen nivel y también gente amateur, y en en todos los casos, y en chicas sobre todo, pues como bien dices, creo que estos mensajes que lanzáis pues ayudan mucho. Así que Sí, eso se agradece para un mí montón que lo hablemos. esto, más que para el propio deportista, porque yo ahora os lo conté a vosotros, ya tenéis una edad que tampoco vais a caer en eso. A lo mejor juegas un poco, pero te puedes equivocar y tal. Para mí es más, ya tenemos una edad que pienso más en los hijos. Que si tienes a un hijo o una hija, que sepas que con 16 años o con 15 puede ser que corra más que con 18. Asúmelo, transmíteselo, porque
es un poco frustrante ver que con 17 corres menos que con 16, pero es un parte del proceso y si no lo asumes, puedes caer en sitios que no son muy agradables y hipotecar el futuro, la verdad. Escuchaba el otro día a Antonio Serrano justo decir eso en un podcast, tal cual lo acabas de decir, que hay que educar a los padres muchas veces, en el que, más que a los niños incluso, en el que si no están rindiendo no es culpa del entrenador o que no están entrenando bien, sino que está habiendo un proceso en su cuerpo y que está cambiando y que es normal. Sí, Y en estos 100%. niveles tiene que ser heavy. Pasa no solo con la alimentación, también pasa a veces con el entrenamiento, que se someten a veces a cargas de entrenamiento pues, que no son las adecuadas o a tipos de entrenamiento que no es el momento. Y al final de todo lo que estamos hablando es de limitar el potencial biológico del atleta, ¿no? Al final, como decías, hay un desarrollo ahí que tiene que pasar con el tiempo, hay unos cambios hormonales, estructurales, fisiológicos que se tienen que dar, y todo lo que sea cortar ese potencial biológico es lo que decías, ¿no? Un poco hipotecar el futuro. Sí, 100%. Y yo, un chaval de mi pueblo que alguna vez me ha preguntado y tal, el padre una vez me dijo, es que ahora corre menos que hace 2 años. Y yo cogí una foto del chaval y se la enseñé y le dije, mira tu hijo ahí, es de cuando corría más que ahora. Pesa 10 kilos menos que ahora. El chaval ha crecido, su esqueleto se ha formado, pero su musculatura aún no se ha adaptado a eso. Dale tiempo, porque es normal. Y se me quedó mirando y me decía, hostia, es que yo eso no lo sabía. Y digo, pues bueno, ahora ya lo sabes, ahora ya lo sabes. Pero claro, hay mucha gente que no cae en eso y si viene gente a decirte qué bueno es tu hijo o qué buena es tu hija, que corre tanto, pues le das más de lo que está haciendo y bueno, yo creo que se ha visto mucho y sobre todo, insisto, en los chicos ahí tenemos una ventaja, el tema de la regla y demás, pero en las chicas es que se ha visto ya tanto en atletismo de chicas con 25 años con huesos de señoras de 70 que es que me da rabia porque o se hacen ciclistas o adiós el deporte, porque es que no pueden correr, no pueden correr. Bueno, te vamos a ir cortando ya, que se nos está yendo el tiempo de madre. La verdad que podríamos estar aquí hablando muchas horas. Y nada, antes de empezar de hacer las preguntas cortas ya para terminar, sí que quería preguntarte un poco qué significa para ti la figura también de Antonio Martínez, esa relación que tenéis, si crees que os ha retroalimentado positivamente durante este tiempo, el hecho de ver cómo le va a uno, si le ayuda al otro, entrenar juntos, porque al final tomasteis caminos diferentes que muchas veces imagino que no entrenaríais juntos, pero yo imagino que siempre tendríais esa retroalimentación positiva, ¿no? Cuéntanos. Sí, a ver, Antonio y yo, para los que no nos conozcan, nuestra historia va ligada siempre, desde muy jóvenes. O sea, para mí el ejemplo es en quinto y sexto de primaria se hacían unas competiciones por clases en mi pueblo de fútbol y básquet. Y en mi clase empezaron a dividirse los de básquet y los de fútbol y no sé cuántos y tal, y ya no ganábamos nada. Y Antonio, yo iba a la A y Antonio iba al B del mismo colegio. Y ese verano me dijo, pues vente a mi clase. Y eso no se podía hacer, pero yo en sexto iba al A y jugué en el B porque Antonio me dijo que me fuera a jugar con ellos porque su equipo era mejor y ganamos todo, el básquet, el fútbol y todo lo que había por ganar. y un poco esa tontería es un poco como somos ahora, igual. Eso fue en quinto o sexto de primaria y ahora con 33 y 34 años seguimos igual. Nos escribimos todo, nos contamos todo. En orientación nos escribíamos juntos yendo a los campeonatos. Es verdad que luego pues él ha tirado más al trail y yo al atletismo, pero seguíamos con la misma relación y ahora que estamos los dos en el trail, pues sigue igual. De hecho, no sé, es que teníamos un blog que escribíamos los dos juntos. No sé, siempre la historia de Antonio y Andreu va de la mano. Yo creo que los que hacen orientación eso sí que lo tienen muy claro porque, bueno, Antonio de pequeño rompía barreras. Él era muy bueno de pequeño en orientación y en todo, en carreras y demás, y nunca había habido nadie que ganara medallas internacionales en ninguna categoría hasta que llegó Antonio. Yo lo veía desde abajo hasta que llegamos a Junior y fui yo el que gané la medalla internacional.
Entonces, pues eso, un poco íbamos ahí los dos empujándonos uno al otro, pero jugando a la vez. Y esa es nuestra historia. Qué guay. Qué bonito, tío. Y qué importantes son esas simbiosis, ¿eh? Otra más que vemos de ejemplo en el deporte. Y hace poco escuchaba un podcast que analizaba un poco el caso de Kenia, ¿no? De por qué están surgiendo tantos corredores keniatas de alto nivel. Y hay un debate ahí abierto sobre si realmente está más marcado por los condicionantes genéticos, de altitud, culturales o por el efecto grupo. Si realmente es, pues porque ves que un vecino tuyo, pues tiene el récord del mundo de maratón y que tus vecinos pues corren y al final que esa simbiosis, esa comunidad que aquí en España pues igual tenemos menos y tenemos microcomunidades pues como las escuelas que se crearon ahí en tu pueblo y que eso dio que vosotros empezáis a correr y que generaseis esas pequeñas simbiosis entre vosotros, si son más determinantes a veces incluso que la condición genética, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que en Kenia el factor genético sí que existe, pues al final mmm, corren a ritmos que en general los blancos no podemos, aunque ahora el Ingebrigtsen ahí está en la pista, pero yo dudo mucho que Ingebrigtsen luego pueda hacer 56 minutos como hizo Kiplimo en una media o bajar de las 2 horas en el maratón es cosa de negros porque lo llevan en los genes y ya está. Lo de la simbiosis, obviamente, claro que cuenta. De hecho, en esas 2 clases que he dicho del colegio, en el B, otro de los que había era Eusebio Cáceres, que no sé si le conocéis, pero es cuarto olímpico Sí, de claro. longitud y también es uno de mis Y mejores velocista amigos. Entonces, también. creo que esas escuelas que te permitían un poco descubrir tu talento, obviamente, claro que hacen. Eusebio llega allí el primer día y salta el doble que el resto y dice, hostia, esto mola, voy a ver qué pasa por aquí, que se me da bastante bien, hombre, claro. Si yo hemos saltado todos 3 metros y tú has saltado 6, claro que mola. Qué guay. Bueno, para terminar, si te parece, Marcos, hacemos las preguntas cortas ya. Venga, estamos pasando, la verdad que un episodio brutal con Andreu. Qué privilegio poder hablar contigo. Pero bueno, vamos a ir a no robarte más tiempo y que puedas cumplir con tus horas de sueño. Un error que hayas cometido y del que hayas aprendido para que otros lo eviten. Bueno, he hecho muchos, pero el que he dicho de la nutrición ya creo que ya está bien explicado. ¿Modelo de zapatillas favorito? Uf, buena pregunta, ¿eh? Ahora mismo te diría la Rocket X2 de Hoka porque son con las que corrí el maratón. Una Una carrera carrera que, una carrera que te gustaría recomendar. ¿Que haya corrido o que vaya a correr? que hayas corrido, Lo que que te quieras. guste en particular. El Puede maratón, valer también de asfalto, el ¿eh? maratón de Valencia es brutal. Es una carrera que si alguien se decide a correrla, se dará cuenta de por qué vale la pena pagar esa inscripción. Vale, un sueño deportivo por cumplir. Seguir muchos años. Buena respuesta. Pues nada, eso, por lo que dijo Marcos antes, podríamos estar aquí hablando una hora más, seguro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, sobre todo por ser tan abierto y por abrirte así con nosotros. Creo que va a ser un episodio que a la gente le encante y sobre todo que puedas traer muchas cosas y conocerte más. Al final para nosotros también es importante, o sea, creo que os conozcan, que también sepa cómo sois, cómo os comportáis y cómo entrenáis. Y en este nuevo deporte que pues, es pequeño, pues al final no se os conoce tanto, ¿no? Entonces eso, muchísimas gracias. Y por mi parte, pues ojalá más adelante podamos tenerte aquí otra vez. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y está muy a gusto, la verdad. Pues muchas gracias, Andreu, por todo, por el mensaje, por varios de los mensajes que transmitiste, por tu tiempo y muchísima suerte para ese próximo objetivo en Cegama, que esperemos estar allí viéndote y animándote y para ese futuro que todavía tienes por delante. Un saludo, adictos. Saludo.